Bueno, buenas noches a todas. Gracias por conectarse. Queremos darles, y es un honor para mí darles la bienvenida a este espacio creado especialmente para todas ustedes, que se ha titulado Grupo Estrella de la Mañana, el cual es un grupo de acompañamiento psicológico y espiritual pensado con amor, comprensión y empatía para todas ustedes. Aquí van a encontrar un lugar seguro, libre de juicios, donde van a poder ser escuchadas, compartir sus experiencias y encontrar consuelo en la compañía de otras mujeres que también están transitando el hermoso y a veces desafiante camino a la maternidad y otras necesidades. El propósito de este espacio es brindarle herramientas para cuidar su salud mental y emocional, integrando la espiritualidad como una fuente de guía, fortaleza, paz y renovación. Este es un tiempo solo para ustedes, este es un regalo que se ha preparado con mucho cariño para todas ustedes para que puedan reconectar consigo mismas, sanar, crecer y recordar que no están solas. Gracias por confiar y por estar aquí. Y para comenzar este camino juntos, lo debemos de empezar poniendo en oración este grupo. Y para ello quiero invitar a nuestra amiga Susi para que nos ayude con la oración inicial. Gracias, Kate. Vamos a decir todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a nuestra Madre Santísima. Sabemos que ella es la que ha sido la anfitriona que nos ha invitado a este proyecto. Virgen María, estrella de la mañana, que disipas nuestras sombras. Hoy nos reunimos como tus hijas necesitadas buscando luz en medio del cansancio, esperanza en medio de las heridas y consuelo en medio de las luchas silenciosas del corazón. Gracias por preparar este espacio con ternura de madre, donde la salud mental y el cuidado del alma caminan de tu mano. Guíanos con tu dulzura hacia la paz. Acoge nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros silencios y preséntalos al Padre como ofrenda viva de sanación, dando la gracia de abrirnos con humildad, de escucharnos sin juicio y de reconocer que también aquí, en medio de la fragilidad, tú haces cosas grandes con nosotros. Estrella que anuncia el sol, llévanos a Cristo, nuestra luz. Amén. Y la vamos a saludar con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Amén. Gracias, Susi, por esa tan linda oración. No hay mejor inicio que poner esto a los pies de la Virgen. Para continuar con las bienvenidas, queremos presentarles al equipo de psicólogas católicas que nos van a estar acompañando en este camino. Y es para mí un honor presentarles a Ethel Maldonado Molina, ella es psicóloga y fisioterapeuta de Mental, que nos acompaña desde Honduras. Ethel está enfocada en la atención en salud mental y rehabilitación integral. Es directora de Mental, donde lidera procesos de atención psicológica, intervención en discapacidad psicosocial, enfermedades crónicas y acompañamiento a cuidadores. Su enfoque combina lo clínico con lo comunitario, promoviendo el bienestar emocional desde una mirada biopsicosocial. Facilita grupos de apoyo y procesos de psicoeducación en diversas poblaciones. Bienvenida, Ethel. Gracias, gracias. Gracias por esa bienvenida. Un saludo desde Honduras. Manuel, ese tiene También retraso. les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados para que todas podamos poner atención y escuchar bien. También le damos la bienvenida a Andrea Susana Sosa. Ella es coach de vida y de bienestar en Dorotea. Ella está enfocada en el bienestar, al trabajo en la salud mental, enfoque, productividad y balance. En Dorotea tiene acceso al podcast Dorotea, lives, talleres, conferencias y sesiones de bienestar con herramientas de coaching, gamificación y mentoring.
Aquí también le faltó poner ahí en su biografía que también es escritora. Así que bienvenida, Andrea, a este grupo. Gracias, Katy. Buenas noches a todos y un gusto estar aquí con ustedes hoy. También le damos la bienvenida a Marlene Cifuentes, ella es psicóloga, asesora de crianza en Creciendo Juntos. Ella es licenciada en psicología con un enfoque humanista e integral desde IFS y MDR. Es instructora de disciplina positiva para la familia, la primera infancia y el salón de clases. Certificada en el programa Sanando la Herida Primera y Crianza Consciente desde la comunidad Creciendo Juntos. Acompaña a familias, padres, adolescentes y niños que buscan fortalecer su salud mental desde la terapia y el fortalecimiento de los buenos tratos desde la infancia. Bienvenida Marlene, quien también es parte del equipo central de Mamás Católicas. Gracias, Kate. Gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Gracias, bienvenida. También le damos la bienvenida a Ana Lucía Cesam. Ella es psicóloga educativa, también tiene un máster en neuropsicología infantil y adolescente eh, en Celcana Psicología. Es certificada por la Discipline Positive Association como instructora en disciplina positiva para la familia y maestros en el salón de clases. Es promotora de la salud mental infantil, escritora de cuentos infantiles y dedicada a la docencia universitaria. Psicóloga encargada de evaluaciones psicopedagógicas y rehabilitación de problemas de aprendizaje en Celcana Psicología y orientadora escolar en el centro educativo EduCrece. También es parte del equipo de Mamás Católicas. Bienvenida, Ana Lucía. Gracias, Kate. ¿Cómo están? Un honor y un placer poder estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Y como el tiempo es oro, vamos a dar inicio a unas preguntas. Hoy es nuestra primera sesión, entonces con esto vamos a ir conociendo un poquito más de qué va a ser este grupo que se ha creado para ustedes y también conociendo un poco más de las psicólogas que nos van a ir acompañando. Y me gustaría iniciar con Marlene y quisiera preguntarte por qué crees tú que es necesario este espacio para nosotras como mujeres, madres y creyentes. Gracias, Kate. Buenas noches a todas. Yo creo que todas nos hemos dado cuenta que cuando nos convertimos en mamás, no solamente tenemos un cambio a nivel físico, sino también hay un impacto a nivel emocional. Es como un antes y un después, y empezamos a tener una mirada más profunda hacia nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, tener este acompañamiento nos va a permitir que nosotras realmente podamos ser esas mamás que nosotras queremos o hemos venido a ser. Y bueno, si se dan cuenta, muchas veces se habla de sostener a nuestros hijos, pero pocas veces se habla de sostener al cuidador, o en este caso a la cuidadora, ¿verdad? Y como mamás, nuestro instinto siempre va a ser el de proteger, cuidar, guiar, acompañar. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que para que nosotros estemos bien, también nuestros hijos tienen que estar bien. Las mamás sostenemos, ¿verdad? Porque es como les decía, parte del regalo que Dios nos ha dado, pero también necesitamos ser sostenidas. Y cada vez esto está dejando de ser como un mito, sino más una realidad que estamos viendo constantemente. Yo escuchaba hace unos días que la naturaleza es tan sabia que incluso cuando aprendemos a contar, empezamos en un orden y es el uno, 2, 3, 4. Y en ese orden, así como el uno es primero, nosotras también lo somos primero, ¿verdad? Entonces, luego vamos de la mano ya con nuestra pareja cuando tenemos la oportunidad de criar y luego ya continuamos juntos, ¿verdad? En este camino. También es importante darnos cuenta que el bienestar de la madre impacta en el bienestar de nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen algo que se llama fusión emocional, que quiere decir, ellos perciben más allá, ¿verdad? A veces nosotros estamos pasando por una situación difícil y nuestros hijos claramente nos dicen, mami, ¿estás bien? ¿Verdad? Y a veces nuestra respuesta es como, sí, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente venimos de una sociedad donde no podíamos compartir o no podíamos saber qué pasaba más allá. Sin embargo, ¿verdad? Es importante que rompamos este aislamiento y que busquemos espacios que generen este acompañamiento. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer nuestra maternidad. Entonces, el objetivo de este espacio es que nos sintamos acompañadas. Gracias, Marlene. Y sí, tienes toda la razón. Es importante el bienestar de la madre, ya que ese es un eje fundamental también para el bienestar integral de toda la familia.
Y a veces somos las que nos vamos dejando de último, primero los hijos, primero el esposo y de último nosotros. Me gustaría, Ana Lucía, preguntarte por qué crees que es importante también cuidar la salud mental y no solo la espiritual en la familia. ¿Alguna vez has sentido tú alguna culpa por sentirte triste o abrumada como mamá creyente? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, entender que nosotros somos seres integrales es muy importante, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una mente, un corazón, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. Y definitivamente todo esto va conectado y va anclado y por eso es de que es importante entender que la fe y la religión no vienen a sustituir lo que es no vienen a sustituir lo que es una salud mental, ¿verdad? O una salud integral. Según la Organización Mundial de la salud integral está conformada por la salud social, la salud física y la salud mental. Entonces, yo creo que también entender a través de la fe que si Dios a nosotros como personas y como profesionales nos dio la oportunidad de estudiar la psicología, es para entender que tenemos algo más allá que la fe y que comprender también que esta tristeza viene a través de ciertos traumas que van sucediendo, independientemente de la situación en la que nosotros nos encontremos. Y es muy importante comprender y anclar que, que la salud mental también puede intervenir en nuestra salud física. Y entonces tenemos que entender que parte de esos procesos que nosotros tenemos como personas y como seres humanos es tener muy aparte nuestra fe y también tener estos procesos psicológicos y estos acompañamientos emocionales, porque yo sí le digo a las personas que si definitivamente Dios no creyera en los seres humanos, no nos hubiera puesto a nosotros como psicólogos y como promotores de la salud mental. Definitivamente, pues claro, yo he pasado por situaciones muy abrumadoras, muy tristes. Propiamente el año pasado yo me quedé viuda, luchamos 2 meses contra una leucemia y definitivamente pues la misión de mi esposo en esta vida había terminado y él tenía que mudarse a otro plano, él se mudó al cielo. Entonces, claro, ¿verdad? En ese momento yo no era psicóloga, sino era una viuda pasando por una situación compleja. Mi vida había cambiado 180 grados y tenía que también sostener el duelo de 2 hijos pequeños. Yo me quedé con una nena de 7 años y un nene de 4 años y pues obviamente saber y comprender que yo no me podía pelear con mi fe porque yo como ser humano le había pedido un milagro a Dios y ese milagro no se había cumplido, ¿verdad? El milagro que yo le había pedido. Sin embargo, los designios de Dios son completamente distintos. Pero lo que sí entendí es que yo no iba a poder sola, que yo no iba a poder salir solita y que definitivamente, entonces yo tenía 3 pilares importantes a los cuales yo tenía que acudir. Entonces comencé un proceso psicológico, ¿verdad? En el cual yo continúo con mi proceso de acompañamiento emocional. Iba al Santísimo todos los días a pedirle a Dios un día a la vez que me diera por hoy, solo por hoy dame fuerzas, solo por hoy dame fuerzas, solo por hoy dame fuerzas. Y empecé a ir al gimnasio, ¿verdad? Porque yo sabía, gracias a Dios, tuve pues ahí sí que apoyo, ¿verdad? De todo el mundo para poder ir, porque yo sabía que debido a la serotonina y a las endorfinas que genera, ¿verdad? El ejercicio, iban a ayudarme a mi salud mental, ¿verdad? Y el acompañamiento emocional, que era alguien externo, y mi fe tenía que estar inquebrantable, ¿verdad? Claro que se va a quebrar, claro que en algún momento vamos a dudar, pero si nosotros entendemos estos pilares fundamentales de la salud mental y de la salud integral, que como seres humanos somos, creo que no, la ciencia no se puede pelear con la fe ni con la religión, creo que tienen que ir de la mano porque somos seres integrales. Ujú. Gracias, Ana Lucía, qué interesante. Yo me quedo con algo muy bonito que dijiste, mente, corazón, espíritu y cuerpo. Entonces, todo, ninguno se pelea con el otro y es importante trabajar para buscar esa salud integral, como tú dijiste. Ahora me gustaría preguntarle a Andrea,
¿Cómo identificas tú que una madre necesita ayuda emocional y no solo un tiempo para ella? Como a veces estamos cansadas y pensamos que ya con 5 minutos y eso es suficiente. ¿Cómo tú logras identificar a esa madre? Gracias, Kate, ahí por la pregunta. Sí, muchas veces esas encerraditas en el baño, ¿verdad? Que creemos que con eso a veces es suficiente. Pero como madres muchas veces pues creemos que esos espacios que nos damos son un respiro o puede ser ese rato a solas que estamos como en silencio, pero hay señales más profundas, ¿verdad? Que ese espacio que podemos darnos a solas, que por supuesto es importantísimo, pero hay señales más profundas que debemos aprender a reconocer en nuestro cuerpo, a escucharnos, que nos van indicando que no solo se trata de descansar, sino también de levantar la mano y de poder pedir esa ayuda profesional, ¿verdad? Y sobre todo desde ese acompañamiento emocional que nos pueda contener. Desde mi punto de vista, una madre necesita ayuda emocional cuando siente que ha perdido la esperanza, cuando empieza a vivir en modo automático o pierde el enfoque o en algún momento no encuentra como el sentido a algunas cosas o se siente sobrepasada por emociones y pensamientos que lo que logran es darte como una bruma, ¿verdad? Mental pues ahí como yo le llamo es como el caos, ¿verdad? Y realmente cuando ya sentimos que las cosas nos sobrepasan, nos sentimos irritadas, lloramos o nos sentimos incluso hasta vacías en algún momento, eso pues son señales, ¿verdad? Son indicadores que nos van diciendo que no, a veces no solo son necesarios esos espacios o esas lloraditas en el baño a solas. También es importante ese contexto de buscar a Dios, de conectarnos con Él, de su oración, de estar en estos espacios, ¿verdad? Que de alguna manera nos ayudan a sentirnos sostenidas y sobre todo a buscar y permitir esa ayuda emocional que es tan necesaria. Yo les comparto, pues yo soy mamá de 3 chicas. Las 3 chicas, pues, que Dios me ha dado son autistas. Que es parte del mundo neurodivergente en el que pues muchas mamis también nos encontramos, ¿verdad? Con desafíos, en temas, en mi caso, pues con temas de comunicación, rutinas, emociones y otros aspectos que, pues vienen en algún momento a sobrecargarnos, pero pues esto también se ha involucrado que también soy mamá profesional, ¿verdad? Trabajadora, y muchas veces sentí que debía poder con todo en algún momento, hasta que mi cuerpo habló y mis emociones dijeron, "Ah, o sea, Andrea, tenés que hacer un alto pues me detuve, ¿verdad? Fue ahí cuando entendí que pedir ayuda no me hacía débil, sino que por el contrario me hacía fuerte, porque definitivamente yo aprendí a ver desde ahí que si yo estoy bien y si yo me podía acompañar, pues o me permitía o me dejaba acompañar por alguien más, pues definitivamente iba a poderle dar lo mejor a mis hijas. La ayuda emocional puede venir de un profesional, puede venir de una comunidad como esta que se está formando, de una persona de confianza o un espacio, ¿verdad? Donde definitivamente podamos decir, hoy no me siento bien. Y donde está permitido sin juicio decir, hoy necesito ayuda, hoy necesito sostén. Y que no esperemos a tocar fondo para buscarlo, ¿verdad? Sino que realmente sepamos distinguir entre cuando sí, puedo estar a solas, pero también cuando necesito de un apoyo más allá, pues emocional, profesional. Y ahí, pues yo les traje acá una cita del Salmo 34 que dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y es ahí donde muchas veces nosotros vamos a los pies de Jesús y es cuando conectamos con Él y Él nos está esperando y espera que no hagamos esto solas, ¿verdad? Dios no espera que lo hagamos todos solas. Él nos pone recursos, personas, espacios como estos y momentos para sanar, pero tenemos que atrevernos a pedir ayuda, a decir, hoy no me siento bien y sobre todo a conectar con Él y a buscarlo, ¿verdad? Gracias, Andrea. Justamente en una homilía la semana pasada el padre decía que pedir ayuda era de valientes y hasta en la Biblia hay muchos casos en donde mucha gente se acercó a pedirle ayuda a Jesús, incluso hasta la Virgen María sí, le pidió en las bodas de Caná a Jesús que le ayudara, ¿verdad? Entonces, em, es como el mensaje que nos tenemos que llevar todas, que no nos dé miedo pedir ayuda. Ahora quisiera preguntarle a Ethel, ¿qué frases o comportamientos cotidianos pueden afectar sin querer la salud emocional de los hijos? Bueno, muchas veces como madres repetimos
frases o tenemos actitudes eh, que no es que las hacemos por maldad, ¿no? Y eso también nos genera muchas culpas. Yo creo que aquí no hay nadie que no haya sentido culpa siendo mamá. Eso es algo que incluso la culpa también la arrastramos desde nuestra infancia, ¿no? Y eso nos genera pues un conflicto interno a nivel tanto emocional y espiritual. Y a veces esto, pues no hacemos, lo hacemos más por cansancio, por estrés, porque pues también a veces repetimos, es que así me criaron a mí, que son creencias que también traemos desde la infancia y que creemos que como a mí me funcionó o a mis papás les funcionó, o yo me crié de una forma, pues me va a funcionar también con mis hijos. Pero la realidad es que no todos los hijos son iguales y eso es algo que tenemos que tener muy en consideración. Tenemos hijos que son más sensibles, otros hijos que son más relajados, otros hijos que son más enojones. Entonces también tenemos que ir conociendo a nuestros hijos. Y en esta parte, a veces sin darnos cuenta, hay expresiones que nosotros podemos tener hacia nuestros hijos y eso queda en el corazoncito, ¿verdad? O en realidad, y hablando de las emociones que están más aquí en mi cerebro, donde todo se gestiona y funciona a nivel emocional, eso queda ahí. Y esto puede afectar el autoestima, puede dar inseguridad y también incluso puede afectar el cómo se relacionan con los demás. Dentro de algunas frases muy comunes que tal vez a muchos nos dijeron cuando éramos chiquitos, eh, está, por ejemplo, la de no hay que llorar, ¿verdad? No llores por eso, no seas exagerado, eso no es para llorar. Y eso invalida las emociones. El niño aprende a sentirse que llorar está mal. Cuando llorar sabemos que es una expresión también de nuestro cuerpo que necesita, de hecho, las lágrimas liberamos mucho cortisol y se libera mucho estrés, ¿verdad? A través de llorar. O, por ejemplo, ¿por qué no puedes ser como tu hermano o como tu hermana? Esas comparaciones entre hermanos también hacen mucho daño. Luego también cuando estamos muy cansadas o cuando de repente estamos hasta aquí, como decimos, de todo lo que tenemos que hacer como mamás, como esposas, como hijos, hermanos, ¿verdad? Porque también hacemos otros roles y como profesionales inclusive, de repente llegamos a la casa y lo que queremos es no hacer nada, que nadie nos moleste, que nadie nos hable y podemos tener algunas expresiones como estoy cansada, no quiero nada, ya no aguanto, ¿sí? Deja de molestar, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas también van teniendo ese daño que el niño ya se considera o la niña de que pues está molestando a su mamá, ¿verdad? O puede incluso reaccionar con miedos, ¿no? O por ejemplo, frases un poquito más hirientes a veces que podemos hacer, si te portas mal, ya no te voy a querer. ¿Verdad? O papá y mamá ya no te van a querer. Entonces, en ese sentido, también ya condicionamos el amor. Criamos con miedo, que yo sé que muchas acá fuimos criadas con miedo, incluso nuestros esposos también, ¿verdad? Entonces, todo eso nuestros hijos lo van absorbiendo y también pues van desvalidando sus emociones. Hay comportamientos también nuestros que tal vez no solamente en palabras, que duelen todavía aún más. Por ejemplo, ignorarlos cuando quieren hablar, ¿sí? Ahora con el uso de estos aparatitos y yo no me voy a dar por aludida, ¿verdad? Pero a veces nos distraemos porque estamos contestando, estamos viendo otras cosas y nuestro hijo quiere llegar a hablar y no le ponemos la atención que debe de ser. El tono de voz, gritar, ¿sí? Gritar cuando queremos comunicar. No, pero es que en mi casa todo el mundo hablaba a gritos, ¿sí? Pero eso es lo que no podemos seguir como repitiendo. No pedir disculpas cuando nos equivocamos. Hay una frase que siempre se me ha quedado en la cabeza y es que yo soy tu mamá y aquí mando yo. ¿Sí? Entonces, esas frases
también hace de que, ¿qué estamos dando? Una imagen de que somos madres perfectas, una imagen de que somos padres perfectos. Entonces, cuando también de repente nos hemos pasado con estas frases o nos hemos alterado, pedir disculpas está bien. No por ser mamá o por ser papá, no lo puedo hacer. Y nos cuesta a veces porque tampoco nos enseñaron a pedir disculpas. Hay otra cosa que también hay que tener mucho cuidado y es reírse de los miedos y de las inseguridades que tengan nuestros hijos, porque eso también lo pueden hacer normal, ¿sí? En el camino, ¿cómo se llama? Pueden incluso tener una percepción muy errónea de las realidades que se van presentando a lo largo de la vida. Y por otro lado, también el sobreprotegerlos o resolverles todo a ellos, ¿verdad? Desde cosas muy sencillas, también pues hace de que esto les dañe su autoestima, no les dé inseguridad y que al mismo tiempo, pues esto va a causar también muchas conductas como adultos. Eh, los niños y las niñas no necesitan que seamos madres perfectas. Lo que pasa es que nos cuesta entender eso, porque siempre nos imponemos y hay una presión social también en que debemos de ser madres perfectas. Sino, más bien tenemos que llegar a ser madres presentes, madres que escuchan, que reconozcamos nuestros errores y que aparte de ello también aprendamos junto a ellos, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es muy importante. Gracias, Ethel. Sí, es muy, muy interesante porque no hay una escuela para aprender a ser mamás, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que se pueden aprender y desaprender también en el camino. Y para eso es importante pues contar con la guía de personas expertas. Tú mencionaste algo muy importante que era la culpa y eso me lleva a la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Marlene. Marlene, ¿qué podemos hacer con la culpa constante por no ser la madre ideal? Que creo que a todas nos pasa eso a veces. Sí, justo lo mencionaba Ethel, ¿verdad? Creo que no hay una maternidad sin culpa, porque ya viene instalada incluso de generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces es una emoción que no vamos a poder evitar, por así decirlo, sobre todo porque genera como una sensación de incomodidad, o sea, muchas veces también nos está invitando a movernos de donde estamos. Y como mamás, si se dan cuenta, estamos constantemente tomando decisiones, por muy pequeñas que sean y sabemos que esas decisiones van a tener un impacto en la vida de nuestros hijos. Y obviamente, si estamos hablando de que la maternidad también es cansada, abrumadora, agotada, esto pues a veces es un poco más difícil de sobrellevar. Creo que de una u otra forma tenemos que ser conscientes que si la culpa está llegando muchas veces es porque también hay algo que está resonando en ese momento. Entonces yo les digo a los papás, la culpa no necesariamente tiene que ser mala, ¿verdad? Y parte de lo que me ha movido a mí a estar el día de hoy acá es que yo siempre había dicho que yo no le iba a pegar a mis hijos, ¿verdad? Pero obviamente llegó el momento en el que ya tenía ahí a mi chiquita, que ya no era una bebé, porque el bebé uno viene, lo carga, lo besa, lo consiente, le hace mimos. Pero cuando ya empezaban esos berrinches, yo decía, wow, o sea, esa bebé se convirtió en un mini monstruo, ¿verdad? O sea, verla con tanto desborde constantemente, decía, no, o sea, si no le pego, si no le hago nada. Entonces, ¿verdad? Empezó a salir como ese automático de, si no, entonces vamos a usar esto, ¿verdad? Y hubo un momento cuando yo me di cuenta y dije, esa no es la mamá que yo quería ser. O sea, esa culpa de una u otra forma me invitó a, ¿por qué estoy haciendo eso? Que yo dije que en algún momento yo no quería hacer, ¿verdad? Y entonces esa como llamada de atención en algún momento me movió a buscar nuevas herramientas, ¿verdad? Sí, sí es cierto, ¿verdad? Que no quiero hacer esto, ¿qué sí voy a hacer? Y entonces empecé el camino, pues, de la disciplina positiva, de nuevas herramientas, y luego te das cuenta que aunque tengas las herramientas, resulta que también es importante el trabajo hacia adentro, ¿verdad? Y bueno, esa culpa se puede decir que no está solamente para ser juzgada, no solamente como para decir, bueno, qué mala mamá fui, hoy le grité a mi hijo, sino, ¿por qué le grité? ¿Será que me sentí muy sola, muy agotada? O sea, uno me pedía una cosa y el otro otra y me doy cuenta que tal vez no dormí bien
o tal vez les estaba buscando dar comida cuando yo ni siquiera había podido comer, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que podemos hacernos es preguntarnos, ¿por qué es que llega esta culpa? Sobre todo si es constante, sobre todo si todos los días yo veo a mi hijo durmiendo y empiezo a arrepentirme en lugar de ver todo lo bueno que hice, en lugar de darme cuenta que logré bañarlos, que logré ponerle su lonchera, que logré ver lo de las tareas o que logré llegar a tiempo para dormirlo, ¿verdad? Y esa invitación no la podemos dejar a un lado porque entonces esa culpa nos transforma en algo que realmente nosotros queremos hacer. Se convierte como una invitación. O sea, hoy venía tan cansada que no pude jugar, ¿qué puedo hacer mañana? Ah, bueno, no le voy a prometer que voy a jugar, pero sí le voy a decir que le voy a leer un cuento, por ejemplo, porque tal vez es algo que realmente voy a poder hacer. Es importante que validemos qué es lo que sí estamos haciendo para que no nos quedemos viendo solamente lo que no logramos. Sabemos que nuestro cerebro tiene un sesgo que tiende a ser mucho más negativo y que entonces se va a olvidar de lo que sí estamos logrando. Y ahí es donde como que se apodera también esta parte de la culpa que nos hace como olvidar que somos humanas. Porque como decía Ethel, no hay una mamá perfecta. Y saben que la gran y la mejor noticia es que nuestros hijos tampoco necesitan a una mamá perfecta. Necesitan una mamá que conecte con sus emociones, que sea consciente que lo intentó y que aunque no lo logró, dio un pasito más, que ya no pegó, pero que gritó, pero que ya no pegó, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Me voy dando cuenta de que sí, de que estoy avanzando a pasitos pequeños, pero que lo estoy logrando. Y entonces aquí estamos hablando también que esa culpa se puede transformar en un poquito más de compasión. Y compasión es darnos una mirada más amorosa, es darnos cuenta de cuáles son los factores que también están influyendo para que yo no logre eso que también deseo hacer, ¿verdad? Tal vez es un problema en general, no sé, un problema de salud que está dentro de la familia, un problema económico, ¿verdad? Una necesidad de atención psicológica que no he podido recibir, pero que estoy consciente que la necesito porque me siento muy sola en maternidad, ¿verdad? Y bueno, es importante que también reconozcamos que a veces hay que poner ciertos límites de ese ruido externo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando que ahora abrimos redes sociales y sabes que no hagas esto, no hagas el otro, no aquí, no allá, o juega más con tu hijo. Y tal vez no es mi maternidad, ¿verdad? O sea, tal vez mi ambiente es completamente ajeno a lo que la persona está viviendo, porque tal vez yo trabajo y la mamá que estoy viendo no trabaja, o viceversa, ¿verdad? Entonces, bajarle un poquito de esa autoexigencia que ahora tenemos que gracias a Dios, pues antes no había tanta y ahora siento que es parte de lo que más nos abruma, ¿verdad? Y nos genera mucha culpa y darme cuenta qué es lo que yo realmente quiero para mis hijos. ¿Será que quiero eso que estoy viendo allá? ¿O será que quiero algo más sencillo, pero que realmente sea importante para ellos y para mí, ¿verdad? Como familia. Y bueno, la última parte, pero que es súper importante, es buscar apoyo como hemos dicho en estas interrogantes, o sea, reconocer cuando yo no puedo más y decir, bueno, ya lo intento, lo intento, lo intento y no avanzo, creo que es momento de buscar un espacio, un apoyo para compartir. Saben que a mí eso me alivió un montón. Cuando yo me sentí muy sola en mi maternidad e inicié dentro de mi colonia un grupo de mamás, en la primera reunión nuestros bebés estaban chiquitos. Cuando una contó que su bebé se le había caído, resulta que la otra también. Y resulta que la otra había pasado no sé qué y otra. Y cuando todas empezamos, al final fue como, no solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Y entonces eso es como, uff, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que aunque tenemos diferentes hijos, todas vamos pasando situaciones similares y que no somos la peor mamá, aunque a veces nos veamos así, sino que somos una gran mamá a los ojos de nuestros hijos y también a los ojos de ese ser superior que sabe todo lo que estamos haciendo día con día para poder ser esas mamás que queremos ser para nuestros hijos. Gracias, Marlene. Es muy interesante también y que nos lleva también a analizar muchas cosas de las que hacemos y pensamos en el día a día. Me gustaría preguntarle a Ethel cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a expresar lo que sienten sin avergonzarse o reprimirlos. Esa pregunta me encanta, porque es una de las cosas que más en la consulta a veces uno la escucha, ¿no? Y me dicen, y Lick, ¿cómo puedo expresarme? ¿Cómo puedo expresar mis emociones? Ya de personas adultas, ¿verdad? Yo atiendo más, pues, adultos. Entonces, es una
cosa que también se aprende, ¿no? O sea, lo que veníamos hablando también de los patrones, la expresión emocional no nace sola, se aprende. Y se aprende sobre todo con el ejemplo. Entonces, si en casa yo nunca recibí esa enseñanza por el ejemplo de expresar cómo me siento, entonces tampoco yo lo voy a expresar tan fácilmente ya cuando soy adulto. Y por lo tanto, no voy a enseñar entonces en mi casa a cómo expresar esas emociones, aunque ahora los, los famosos niños de cristal, como les dicen, o la generación de cristal, que para mí realmente es estigmatizarlos o más bien etiquetarlos, ¿verdad? Más bien a veces saben más de emociones que nosotros mismos. Entonces, muchos adultos ahora, ¿no? Tienen esta dificultad de expresarse porque en su infancia fueron invalidadas sus emociones, fueron avergonzados. Por ejemplo, mostrar tristeza, miedos, enojos, nos regañaban, ¿verdad? O nos decían eso no se hace. O sea, fuerte, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, con los varones, se ha acostumbrado mucho, y más en nuestro contexto, es muy escuchado, es que los hombres no lloran, ¿sí? O deja de llorar porque sos un hombrecito, ¿sí? Entonces, si queremos que nuestros hijos crezcan con una salud emocional, necesitamos normalizar las emociones y hacerlo desde temprana edad, sin etiquetarlas como buenas o malas, porque también etiquetamos, de decir, es que la culpa, pues, como decía Marlene, ¿verdad? Claro, es natural sentir culpa en muchas situaciones, pero al mismo tiempo pensamos que la culpa es mala o que el enojo es malo. Y cada una de las emociones sirven para algo, entonces no hay emociones buenas ni malas, simplemente son emociones. Em, y de esta forma tenemos que decirles y enseñarles a nuestros hijos que las emociones nos ayudan incluso a entender qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Si estoy triste, bueno, que estoy triste, porque pues hoy no he visto a mi papá o a mi mamá, o porque pues no pude ver el programa que quería, o simplemente pues hubo una pelea, ¿no? Y también me enojé, me puse triste. Entonces, eh, como madres y como padres, porque esto es algo que también hay que trabajarlo en conjunto, ¿no? Como padres en general, ¿qué podemos hacer? Bueno, ponerle nombre a las emociones. En vez de decirles no llores, decir entiendo que estás triste y quieres contarme qué es lo que te pasó, ¿sí? O desde cuándo te estás sintiendo de esa forma, dependiendo también de la edad del niño, ¿verdad? Porque hay diferentes formas según la edad. Validar lo que sienten, aunque a veces no entendamos y a veces también, sobre todo en la adolescencia, queremos que nuestros hijos ya sean adultos, siendo todavía adolescentes, que están apenas conociendo sus emociones. Entonces, aunque no entendamos el por qué están teniendo todos esos cambios también emocionales, debemos de ver cómo podemos apoyarlos y escucharlos. A veces solamente es escucharlos. Y otra cosa muy importante acá, y que es algo que también lo veo mucho y lo trabajo mucho con los papás, es que no enseñamos a sufrir. Evitamos a nuestros hijos que les duela algo, estoy hablando de la parte emocional sobre todo, igual pues en la parte física, pero no les enseñamos a sufrir, no les enseñamos a cómo gestionar también a veces el dolor que uno puede sentir. Y cuando hablo de sufrir es porque si me siento triste o siento emociones que son incómodas, entonces también podemos irlos orientando a cómo pueden ir manejando esas emociones, pero para eso también yo como mamá, yo como papá, tengo que educarme, y una de las cosas por las cuales también por aquí acepté igual esta invitación es porque soy una fiel creyente, aparte de católica, soy una fiel creyente de lo que es la psicoeducación.
Esto es educarnos, estar aquí es educarnos en las emociones. Y esto, como decían por ahí, la escuela que tuve para ser padre y madre es como a mí me criaron. Esa es mi escuela. Pero luego ya viene el cómo yo crío a mis hijos ya en esta nueva generación, con tecnología, con inteligencia artificial, con un mundo, ¿verdad? Que va, pero a mil. Y parte de esto es precisamente moldear todas esas emociones con nuestro propio ejemplo. Por ejemplo, hay mamás y papás que a veces, pero sobre todo nosotros como mamás, si estamos llorando un día o de repente nos sentimos cansados, es como, no, no me pueden ver llorar, ¿sí? ¿No? Que nos miren llorar, porque eso es parte también de decir, "Pues, no me siento bien, hoy estoy frustrada". Ya estoy enseñándole una emoción, un sentimiento a mis hijos. Entonces, me respiro y digo, no, estoy respirando para calmarme. Entonces, explicar eso y que también nuestros hijos les digamos cómo necesitamos tal vez que nos apoyen en esos momentos. Evitar frases, también como hablábamos, que nos avergüenzan, como por ejemplo esa parte de no, no llores, eso no es para tanto, ¿verdad? Y también relacionar la fortaleza con no llorar. Y eso, pues también ahí volvemos a esa parte de cómo podemos enseñar a vivir el dolor de una forma, pues, tanto en la parte emocional como en la parte espiritual, que tenga un propósito también. Y creo que uno de los puntos también importantes en este sentido es darles un espacio seguro donde nuestros hijos e hijas se puedan expresar sin corregirlos. Pero siempre estamos ahí con el consejito ya en la boca, ¿verdad? Yo ya sé qué es lo que le voy a decir y a veces no necesitan un consejo o un regaño, mucho menos. Necesitan que los escuchemos. Después habrá el momento para poder realmente, pues tal vez aconsejar o hacer otras cosas, pero creo que esto es muy importante. Y tenemos que ofrecer las herramientas, pero las herramientas emocionales que podemos ofrecer a nuestros hijos las tenemos que primero aprender nosotros. Y qué bueno que estamos aquí, que somos bastantes personas las que estamos, y que eso pues va a ser ya la diferencia de aquí a ahora. Cuando, cuando les enseñamos a nuestros hijos a nombrar lo que realmente sienten sin miedo, les estamos dando, por decirlo así, una guía, una brújula de la vida. Y aparte de eso, estamos validando de que somos humanos, que sentimos, que tenemos derecho a enojarnos, a enfadarnos, a ponernos tristes, a ser alegres, a también tener felicidad. Y aparte de esto, que sientan que nosotros como mamás los acompañamos. Eso es muy importante. Y a veces esto, pues los golpes de la vida a uno lo hacen entender, ¿verdad? Porque yo igual fui mamá sin ser psicóloga antes y también pues fue un poquito turbio, ¿no? Todo ese proceso también de ir entendiendo todas estas cosas que uno las puede ir implementando. Gracias, Etel. Sí, es muy importante lo que tú dijiste. Antes de poder trabajar con ellos, también es importante trabajar con nosotras mismas y por eso le pregunto a Andrea cómo poder empezar a cuidarnos emocionalmente sin sentir que eso es egoísmo. Gracias nuevamente. Y mira, fíjate que esta pregunta tiene mucha relación con la otra que me tocó responder. Pedir ayuda y permitir que nos acompañen es una forma de autocuidarnos y de amor propio. Y que esté vinculado con esta otra pregunta me trajo como a la mente que hasta Jesús se permitió acompañar en ese camino de cruz, cuando el cirineo lo acompaña y lo ayuda. Y si él pues tuvo esa necesidad de sentirse acompañado y cuidado, pues nosotros con mayor razón, ¿no? Entonces, nos han enseñado que una buena mamá es la que soporta todo, la que da todo, la que se pone por encima de todos, incluso pone hasta su bienestar
en juego, ¿verdad? Y que cuidarse a sí misma, pues muchas veces es esto que tú decías, es egoísmo. Pero eso, pues es una mentira, la verdad, y que desgasta y nos aleja porque realmente podemos con todo, pero no con todo a la vez, ¿verdad? A veces nos han metido en la cabeza que somos como las supermujeres, las superwoman, entonces que nuevamente el hecho de cuidarnos, pues ese egoísmo, así como el hecho de pedir ayuda nos vuelve débiles y realmente el amor también se ofrece desde una mujer plena, conectada y en paz, ¿verdad? Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues cuidarse emocionalmente no es egoísmo, es realmente una hermosa responsabilidad y una hermosa forma de autocuidarnos como mujeres, como madres, porque nuestros hijos no necesitan una madre perfecta, ya lo dijeron por ahí, necesitan una madre presente, que sepa amarse, que sepa cuidarse, que sepa escucharlos, que sepa reconectar con su esencia y sobre todo que permita conectar con los que la rodean, reconocer sus límites incluso y volver al equilibrio cuando se ha perdido. Y cuando digo límites, por ejemplo, ¿cuántas veces, yo les pregunto acá, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho que sí, cuando en realidad lo que queríamos era decir que no, ¿verdad? Pero esa exigencia o esa sobreexceso de muchos sí que decimos de más, muchas veces solo nos sobrecarga. Y esa es una forma en la que dejamos de cuidarnos. Entonces, por cada sí que tú has dicho, pregúntate a qué le he estado diciendo que no, ¿verdad? Y muchas veces ese no nos lo damos a nosotras mismas, a no cuidarnos, a no ver realmente qué es lo que necesitamos, a no escucharnos. Y en mi camino, nuevamente como mamá, pues yo descubrí que solo cuando me detengo a respirar, cuando me detengo a escucharme y a ver lo que yo realmente necesito, a ese momento de oración, a ese momento de silencio, de apagar un poquito el ruido externo, y al hablar con Jesús es cuando podemos darnos cuenta de ese amor que podemos darnos, de cómo podemos conectar con nosotras mismas, con nuestra esencia, con nuestros dones, con nuestros talentos. Y cuidarnos emocionalmente realmente es un acto de amor y nos invita a imitar las virtudes de María, ¿verdad? Por ejemplo, la fe que ella tuvo, esa sabiduría, esa paciencia y esa esperanza de saber que todo lo que cultivamos en nosotras y todo lo que vamos cuidando en nosotras, pues va a florecer y definitivamente esos frutos, pues quienes los van a disfrutar van a ser las personas más cercanas a nosotros. Y tal vez cierro nuevamente. Jesús nos da un mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, ¿cómo te estás amando a ti misma y pues en cada uno de los entornos y de los roles que estás desempeñando hoy? Eso significa que el amor propio no es egoísmo, es un acto de obediencia a Dios. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Yo siempre digo eso, al final podemos nosotros estar exigiendo que nos atiendan, que nos escuchen, que nos den cosas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿te estás escuchando tú? ¿Te estás cuidando tú? ¿Te estás atendiendo tú? Y muchas veces el cambio comienza desde nosotras, ¿verdad? Y dejar de buscar afuera lo que está dentro de nosotras. Si mi copa está vacía, pues no tengo que llenarla con la aprobación o muchas veces con el cuidado de los demás, sino que debo empezar a hacerme consciente yo de qué necesito y sobre todo empecemos con algo sencillo, reconocer cómo nos estamos sintiendo en este momento. Eso es tan básico y tan clave. ¿Cómo te estás sintiendo tú? ¿Qué emoción estás sintiendo en este momento? Y empezar a buscar aquello que nos nutre y entregar cada día de nuestra maternidad a Dios. El bienestar emocional es parte de ese bienestar espiritual y recordar que es un segundo a la vez, ¿verdad? Y sobre todo esto que decía, que es ser madres presentes, no perfectas. Y si yo estoy bien, mi entorno va a estar mejor, ¿verdad? Entonces no es un acto de egoísmo, sino que por el contrario, el autocuidarnos y el amor propio es un acto de obediencia a Dios. Gracias, qué bonito lo que dices, porque ahí es donde vemos que la salud mental no pelea con la espiritualidad, sino que al contrario van de la mano. Y por eso me gustaría preguntarle a Ana Lucía, ¿qué mitos escuchamos sobre la salud mental en los espacios de fe o en la crianza? Uf. Bueno, de los mitos más comunes creo yo que escuchamos de la salud mental dentro de lo que es la espiritualidad, la religión, o en los espacios de fe, es primero que si no, pues que si tuviéramos fe no estuviéramos tristes, ¿verdad? O que la ansiedad es la falta de la comunicación con Dios,
o pues tal vez algún otro que podamos, ¿verdad? Que los psicólogos no reemplazan a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que aquí nadie está tratando de reemplazar a nadie porque definitivamente la terapia no reemplaza, ¿verdad? Los espacios de oración, los espacios de comunicación uno a uno con Dios, no reemplaza los sacramentos, o sea, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta y era parte de lo que en algún momento, pues anteriormente lo platicábamos, ¿verdad? O sea, no puede estar peleada la religión con la ciencia, porque los psicólogos lo que hacemos es dar un acompañamiento y brindar las herramientas necesarias para precisamente combatir esa ansiedad, esa depresión, esos ataques de pánico o la culpa incluso, ¿verdad? Que en algún momento nosotros podamos manejar porque obviamente así como lo estamos haciendo en este espacio, poderles brindar a ustedes esas herramientas que necesitan. Entonces, definitivamente yo creo que la oración y la fe nutre el alma y la psicología lo que nutre es la mente, ¿verdad? Y el cuerpo. Yo creo que también es importante tomar en cuenta que las enfermedades mentales muchas veces son respuestas del cuerpo, ¿verdad? Respuestas de ese estrés o mucha índole que nosotros manejamos, o ese burnout, ¿verdad? Que comúnmente se llega a escuchar ahorita. Entonces, yo creo que si nosotros incluso esas depresiones son demasiado fuertes, recordemos que ya están catalogados como un trastorno psicológico, ¿verdad? Como un trastorno de la salud mental e incluso pues ya entran profesionales de índole médico como son los psiquiatras. Entonces, por algo nos dio Dios ese don del profesionalismo y Dios no nos puso aquí en esta tierra para estar peleados con la fe, sino que definitivamente cada cosa pues tiene una situación importante y cada cosa cubre algo de nuestra integralidad. Y otra de las cosas que pues escuchamos y estos mitos son como muy, ahí sí que muy, ¿qué les dijera yo? Que ya los hemos tocado, ¿verdad? Ya los han tocado mis compañeras. Pues los como mitos más comunes en la crianza pues ligados a la salud mental, pues es que, ¿verdad? O sea, las emociones, ¿verdad? O sea, una salud mental sana, ¿verdad? Se da a través de las emociones y a través de compartir nosotros como papás y acompañar a nuestros hijos en las emociones. Obviamente, pues como lo decían las demás, no podemos dar algo que no nos fue dado y es que es muy difícil romper patrones a nivel generacional. Venimos de generaciones muy lastimadas y somos una generación que está intentando romper esos patrones y es muy difícil dar lo que no nos fue dado. ¿Sí? Entonces, pues obviamente para nuestros papás fue muy difícil acompañar nuestras emociones y a ellos los callaron en todo momento. Y entonces nosotros somos una generación que gracias también pues a las redes sociales, porque también hay que ver el lado bueno de las redes sociales y del estudio y de la neurociencia, nos viene a decir, ¿verdad? Que todo lo emocional también va de la mano, ¿verdad? Y que si hay desbordes emocionales es porque a nivel neurológico el desarrollo cognitivo de nuestro hijo está de una manera. Entonces es importante también entender estas etapas de desarrollo que definitivamente a veces pensamos que los desbordes emocionales o los berrinches pues vienen a llamar la atención, ¿verdad? O que nos vienen a decir que esto es una etapa, que esto va a pasar, que recemos para que pase la etapa, ¿verdad? Que hay que pedirle a Dios, claro, hay que pedirle a Dios que nos ayude, pero ayúdate, que yo te ayudaré. Y parte de lo que nos ayudamos a nosotros, o lo que nosotros también como profesionales ayudamos a los papás en medio de la crianza, en medio del acompañamiento, y es que a veces decimos, ¿verdad? Que no venimos con un manual bajo el brazo para ser padre o madre, pero yo creo que hoy en día ya hay muchos espacios, ya hay muchas herramientas, ya la neurociencia, pues obviamente por la índole en la que yo trabajo y por la maestría que yo tengo, yo, como el enfatizar la salud mental infantil es parte de ver esas etapas de desarrollo, por qué hay niveles de frustración, porque hay etapas, ¿verdad?, en la que el niño es egoísta y no es que sea un mal sentimiento, ¿verdad? Que esa también es parte de esos que dicen es que hay sentimientos negativos y hay sentimientos positivos y entonces la envidia no puede estar.
O sea, no es que no exista la envidia, sino que vamos a hacer para que nuestro hijo gestione o pueda canalizar esa envidia, ¿verdad? Porque no es que sea algo malo, sino que es algo natural que se va dando. Es parte también de esos mitos que también hay que tratar de desmentir. Y uno de los mitos enormes es de que a mí me criaron así y no me pasó nada. Nosotros hay muchas enfermedades mentales que hoy en día se están dando y se están dando precisamente porque así nos criaron, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar a ninguno de los papás, yo no juzgo a mis papás, al contrario, yo les digo a mis papás que ellos incluso me dieron más de lo que a ellos les fue dado. Y entonces yo creo que como generaciones en algún momento podemos ir rompiendo esas situaciones. Entonces definitivamente si yo intento y romper ese patrón, para mis hijos va a ser mucho más fácil dar eso, ¿verdad? Entonces, a nivel de generaciones, lo que estamos haciendo es construyendo una pirámide de amor, una pirámide de comprensión, que sí, definitivamente una de las cosas que quiero aclarar aquí, lo hablamos con Marlene, ¿verdad? Dios es un Dios de amor. Y entonces yo no creo, porque muchas veces incluso, ¿verdad? Utilizan la religión en donde utilizan estas frases. Y citas bíblicas, ¿verdad? De los libros de la Biblia, en donde dices que en una mano el pan y en otra mano la viga. Es que hay que, para que comprenda, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y es un Dios en donde no quiere ver a sus hijos lastimados, mucho menos físicamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente tenemos que romper esos mitos para poder llegar a entender que la maternidad, la paternidad va junto con la crianza y va junto con tu espiritualidad, pero que tienes que aprender a ir de la mano y que definitivamente somos seres humanos, que no somos seres netamente espirituales ni sobrenaturales. Entonces, también tenemos que comprender eso de la humanidad y de la ciencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es propiamente esos mitos que tenemos que ir rompiendo, que creo que son como que los más comunes que podemos nosotros escuchar. Gracias, Ana Lucía. Qué bonito también leerlas en el chat, como dice Susi, ¿verdad? Es muy bonito poder acompañarnos para llorar, para cuidarnos. Justamente ahorita que puso Sandra, que hace 2 años perdió a su papá, yo hace 2 semanas perdí a mi papá, entonces a veces mi día se torna de muchas emociones en el día a día. Y también había una pregunta, pero no me aparece el nombre, que Ethel me ha solicitado poder contestarla, que es, ¿qué pasa cuando la culpa ya pasa a ser una negligencia? Entonces, Ethel, te cedo la palabra y también Ethel también nos va a contar un poquito qué sigue después de esta primera sesión que hemos tenido el día de hoy. Me, Em, de- es en cinco me deja, minutitos porque ya estamos con el rosario de las 9 de la noche, claro, que invitamos a todas también a que se conecten. sí. No, no quería dejar de contestar esta pregunta porque volvemos a lo mismo, ¿no? La culpa, que como madre siempre tenemos. Em, Habla de, voy a leer bien la pregunta porque sí es el contexto para hacerlo rápido. ¿Qué pasa cuando la culpa ya pasa a ser negligencia? Cuando ya al estar al tope hace que como que uno ya no ve la prioridad de las emociones en sus hijos, ya los deja llorar, hacer berrinche y los deja de acompañar. Primero, mamá, no es negligencia, se llama burnout o ya estoy quemada como mamá. Y ya este tipo de tal vez comportamientos que nosotros podemos tener es precisamente porque necesitamos ayuda, ¿sí? Necesitamos ayuda. Y ya, pues, que nos ayuden a nosotros primero antes que a nuestros hijos. Por otro lado, hacer berrinche, pues a veces hay que dejarlos hacer berrinche, porque es parte de expresar sus emociones, como un bebé cuando tiene hambre, como pide de comer, llorando, y llorando a pulmón abierto, ¿verdad? Entonces, eh, que a veces no hayamos ni cómo calmarlos. Entonces, esa es la forma de ellos, que ellos expresan esa necesidad en ese momento. Y sí, cuando ya estamos pensando de que no estoy tal vez teniendo ese
cuidado que tal vez puedo tener en ciertas cosas emocionales de mis hijos, también tengo que buscar ayuda. Entonces, esto es parte de ser cuidadores, al final de cuentas, somos cuidadoras de personas chiquitas, ¿verdad? Menores, que necesitan de nuestro cariño y lógicamente que nosotros estemos bien. Por lo tanto, tenemos que trabajar también esta parte. Y la misma persona al final también hace otra pregunta donde dice, y cuando uno ya se equivocó, y que ha dañado emocionalmente a los hijos, ¿se puede reparar? No pensemos en que nos hemos equivocado, no nacemos con un manual para ser mamás. Eh, y si ahorita estamos reconociendo de que pues no hicimos las cosas como debíamos de hacerlo, sí, siempre se puede y por eso también uno tiene que buscar pues el apoyo, ¿no? Profesional que me ayude con mis hijos, dependiendo de la edad. Si ya es un adulto, pues tenemos que ver cómo persuadimos para que ese adulto también busque la ayuda profesional. Pero yo me tengo que también cuidar como mamá en el sentido de que tengo que aprender también a manejar esas emociones. Entonces, por eso, ¿verdad? Por ahí Marlene también comenta, por eso estos espacios es parte de ello, ¿verdad? Que ustedes también puedan expresarse en espacio seguro, aquí nadie está para juzgar, ni para señalar, ni para condenar, porque un culpable, pues es alguien que ha cometido, a mi juicio, un delito, ¿sí? Y aquí yo creo que pues nadie, ¿verdad? No hemos matado a nadie. Entonces, no, sí somos responsables emocionalmente, podemos ser responsables emocionalmente y como tal, asumir esa responsabilidad y ver cómo puedo ir mejorando. Y Gracias, Ethel. Sí, tal vez si nos cuentas qué se viene en este grupo de Estrella de la Mañana. bueno, en este grupo, eh, pues la idea es, se hizo una encuesta, creo que muchas de las que están aquí la respondieron y en base a esa encuesta, pues nosotros hemos estado trabajando en un, digamos, proyecto de acompañamiento psicológico y espiritual, combinamos las ambas cosas. Y pues este acompañamiento específicamente psicológico lo vamos a estar desarrollando en una reunión cada 15 días, todos los martes. Sí, iniciando pues el día de hoy ya iniciamos, de aquí a 15 días volvemos a reunirnos y se va a ir tocando un tema a la vez, según lo que todas ustedes pusieron en esa encuesta. Sí, hay muchos temas relacionados con la crianza, pero uno que me llamó mucho la atención y el que salió mayoritario era cómo puedo yo cuidar mi salud mental siendo mamá. Entonces, vemos que estamos pensando en nosotras y eso es muy importante, ¿verdad? Así que me gusta mucho esto y luego cada 15 días a las 8 de la noche va a ser la cita em, y vamos a iniciar con el rosario, ¿verdad? Primero a las 8 y el espacio, pues ya de acompañamiento psicológico va a ser a las 8:30. Siempre hay que poner pues esa parte espiritual de primero también para que nos dé serenidad, ¿no? Pues vamos a estar turnándonos aquí porque pues, no vamos a poder estar posiblemente las 4 siempre, ¿verdad? Perdón, las 5. Y entonces, bueno, perdón, las 4 somos. Sí, ya. Las que estamos, entonces no vamos a poder siempre estar, ¿verdad? Pero sí vamos a distribuirnos los temas, entonces oportunamente se les va a hacer también la publicidad, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver por todos los medios que pues actualmente pudieron conectarse hoy. No sé si se me olvida algo también. Todo está ahí. Gracias, Ethel. Si quieres, Andrea. Sí, y acá en el chat ahorita les estoy colocando el enlace del grupo de WhatsApp. Este es de la comunidad específicamente de Estrella de la Mañana, ¿verdad? Para que ustedes ahí copien el enlace, por favor. Ahí lo dejé ahorita en el chat y que puedan empezar a unirse a este grupo de WhatsApp, que es donde se les va a estar anunciando, pues, todos los temas, ¿verdad? Para que se vayan recordando, materiales y lo que, pues, nosotras creamos y consideramos necesario de los temas que vayamos abordando, pues
cada martes, cada 15 días, como ya lo mencionó Etel. Así que la invitación a ella que puedan unirse, por favor. Gracias. Ahora para poner en intención esta iniciativa que ha sido preparada con mucho cariño para todos ustedes, vamos a dar paso a nuestro Santo Rosario de los martes en la noche. Así que le cedo la palabra. Creo que May, May nos May. va a guiar hoy con el rosario. Hola, buenas noches, ya estoy por aquí, muchas gracias.